Ok, pues bueno, como comentaron, mi nombre es César Miranda Mesa. El día de hoy les preparé esta presentación titulada ¿Qué es aprendizaje automático? Donde pues lo que voy a cubrir es lo siguiente. Es- eh, Primeramente les voy a explicar qué fue lo que me motivó a hacer esta presentación. Después, siguiente, les voy a hablar sobre qué es aprendizaje automático y qué elementos lo conforman, para luego concluir con cuáles son las bibliotecas de funciones más representativas. Y pues sin más, pues comencemos. Siguiente, por favor. ¿Sabían ustedes que en el año 2020 en Estados Unidos hubo alrededor de 500,000 vacantes de empleo abiertas en el sector industrial? No sé si para ustedes esto es poquito o mucho, pero si bien pues este fue el tercer sector industrial con mayor demanda laboral en su momento y aprendizaje automático se llevó gran parte de esto. Y si a esto le agregamos lo que LinkedIn comenta respecto a cuánto gana un empleado en este sector en promedio anualmente, pues tendríamos la siguiente cifra. Adelante. Estamos hablando de billones de dólares. Pero bueno, yo sé que les comenté que esto es para el sector industrial en general, pero recordemos que también comenté que aprendizaje automático se lleva gran parte de esto. Y aquí no estoy mencionando algún otro tipo de inversión. Siguiente. Por lo tanto, pues no es sorprendente que grandes empresas, tales como Amazon, IBM, Google y Facebook, hayan realizado fuertes inversiones y estén ampliamente interesados en este campo. Pero pues la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una de las razones principales es que tiene la posibilidad de una gama de aplicaciones súper amplia. Siguiente, por favor. Entre ellas tenemos reconocimiento de voz, controladores de robots. Siguiente. Videojuegos, detectores de enfermedades, identificación de mercado. Siguiente, por favor. Análisis de tendencias, prevención de ciberataques, optimización de la eficiencia energética y, chistoso o no, hay todavía muchas más. Y bueno, am, otro aspecto importante que me gustaría comentar es que, bueno, esta gráfica es de Google, de tendencias, respecto a la búsqueda del término aprendizaje automático. Y como podemos ver, en general podemos decir que en la actualidad, pues, hay una tendencia notoria con respecto al público en general en lo que viene siendo aprendizaje automático. Ahora, con respecto al sector científico, siguiente, por favor. Web of Science lo que tiene que decir es respecto al número de publicaciones que han habido con papers que se identifican con la búsqueda de aprendizaje automático, pues como pueden ver, tenemos una escala exponencial, lo que significa que también hay un gran interés por parte de la comunidad científica en el sector. Siguiente, por favor. Entonces, pues resumiendo, los puntos de las ventajas identificadas de lo que es aprendizaje automático es que tenemos demanda laboral, hay indicadores de grandes inversiones económicas, tenemos un amplio rango de aplicaciones y científicos y corporaciones grandes están interesadas en este tópico. Entonces, debido a esto, es que yo decidí pues también tomar a consideración de que pues, hay demasiada información de aprendizaje automático y si es un poco difícil identificar qué lo comprende. Por lo tanto, siguiente, por favor. Les presento qué es aprendizaje automático. Antes de empezar con qué es aprendizaje automático como tal, vamos a remontar a 1920 para ir desde cómo empezó todo este proceso. En 1920, el término robot se utilizó por primera vez en una obra teatral llamada Rossum's Universal Robots, escrita por Karel Capek. Y lo curioso fue que, pues fue a través de algo de ciencia ficción, ¿no? Pero esta obra realmente emocionó a mucho a la comunidad científica y hubo muchos intentos pues, de hacer los primeros robots en ese momento. Sin embargo, es muy difícil decirles cuál fue el primer robot porque parece ser que hubo una robadera tremenda en la época, pero uno de los que encontré que sí hubo un registro formal de alguno de estos robots fue el Gaku Tensoku, es un robot japonés en 1929. Afortunadamente sí pudieron hacer una publicación formal de este robot, a pesar de que poco después de su publicación también se lo robaron. Pero bueno, gracias a todos estos esfuerzos en conjunto,
En 1955 se dio lugar al proyecto Dartmouth con McCarty y otro grupo de científicos, donde se acuñó y se dieron los fundamentos para lo que conocemos como inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar de que tenemos usando más de 50 años de inteligencia artificial, lo chistoso es que no hay un concepto unánime para el término. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo en mi tesis realicé una revisión de literatura, identifiqué varias contribuciones al concepto a lo largo de los años. Aquí les muestro en el lado izquierdo un par de ellos. Y finalmente yo, pues en base a esto y un criterio de selección que establecí, definí que la inteligencia artificial es el campo que estudia, desarrolla e implementa programas informáticos para realizar determinadas tareas y que son capaces de simular, ya sea total o parcialmente, la facultad de aprender y beneficiarse de la experiencia. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué es aprendizaje automático? Bueno, la primera vez que se usó este término fue en un paper publicado por Arthur Samuel en 1959 de un algoritmo que aprendió por sí solo para el juego de damas. Nada más que aquí Arthur parece ser que utilizó el término más que nada como de forma intuitiva y no se dio la tarea de definir el concepto como tal, lo que como consecuencia tuvo que, pues también en un inicio hubo como cierta confusión sobre, pues, qué era qué comprendía este concepto. Sin embargo, hoy en día es muy fácil encontrar diversas fuentes, siguiente por favor, que pues tienen un acuerdo común sobre lo que este concepto conlleva. Entonces, pues de esta manera podemos decir que el aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que estudia, desarrolla e implementa algoritmos informáticos de autoaprendizaje para modelar y predecir el comportamiento de un sistema determinado. Siguiente, por favor. Entonces, aprendizaje automático está clasificado en tres tipos de métodos diferentes. Aprendizaje supervisado, reforzado y no supervisado. Siguiente, por favor. Empezando con el primero, el supervisado. Básicamente aquí vamos a poder encontrar algoritmos de regresión y de clasificación. Aquí yo les muestro una lista. Igual ustedes pueden tomar una captura de pantalla y revisarlo con más detalle después. Siguiente, por favor. Aquí yo les muestro dos de los de regresión como ejemplo para que se den una idea vaga, bueno, general, perdón. Este tipo de algoritmos lo que pretenden es que ustedes le dan una información de algo en particular, y lo que estos algoritmos te ayudan a obtener es una ecuación matemática que su salida pueda generar un trayecto, una curva que pueda mejor representar los datos que tú quieres estudiar. Sin embargo, cada algoritmo tiene una ecuación característica diferente, por lo que naturalmente, pues cada una puede proveer una curva diferente y nos favorece mucho a nosotros los practicantes de aprendizaje automático porque nos da versatilidad de poder pues, agarrar de varias opciones para poder encontrar el método que mejor dé solución a nuestro problema particular. Aquí hay dos ejemplos, el de la izquierda es una regresión lineal, el de la derecha es una regresión polinomial. Siguiente, por favor. Aquí estos dos casos son de algoritmos de clasificación. En este tipo de algoritmos, lo que sucede aquí es que queremos un algoritmo que pueda crear un modelo matemático que pueda discernir o identificar un grupo de otro. Ejemplo, manzanas con peras. Este, entonces, igual, cada algoritmo tiene su propia ecuación característica. Del lado izquierdo tenemos a la regresión logística, también llamada clasificación logística, y del lado derecho tenemos a Naive Bayes. Siguiente, por favor. Entonces, también anteriormente les comenté que otro tipo de algoritmo, de otra clasificación, es el aprendizaje reforzado. Aquí tengo dos ejemplos. Siguiente, por favor, los cuales voy a ejemplificar mejor en estas grafiquitas de aquí, estas imágenes. Este tipo de algoritmos, la forma en cómo operan es la siguiente, es muy curiosa. Ustedes tienen un conjunto de opciones y quieren que el algoritmo aprenda cuál de esas es la mejor en base a ciertas reglas. Entonces, el algoritmo trata de adivinar cuál es la mejor opción y necesita que le den una retroalimentación en ese momento después de haber tomado la decisión y en base a si se equivocó o no, el algoritmo recibe una forma de penalización o recompensa.
y en base a esta dinámica, el algoritmo eventualmente encuentra cuál es esa opción que mejor conviene. En este ejemplo de aquí es para representar que tenemos 10 anuncios de publicidad distintos y queremos saber cuál de estos 10 es el que al público le transmite mejor la información, por así decir. Siguiente, por favor. Por último, en la otra clasificación de algoritmos que comenté, los no supervisados, aquí vamos a poder encontrar algoritmos de agrupamiento y de aprendizaje por reglas de asociación. Siguiente, por favor. Respecto a los de agrupamiento, estos dos ejemplos, básicamente, pues lo que nos representan aquí para lo que ese tipo de algoritmos se usan es, ustedes le dan mucha información a estos algoritmos y ellos van a identificar características semejantes entre el conjunto de datos para poder encontrar clústeres o grupos que hay que están dentro de esta información. La característica de esos es que no necesitan en el entrenamiento que les digas alguna referencia o cuál es la respuesta o sea, a qué grupo pertenece cada dato. El algoritmo lo averigua por sí solo. Y un ejemplo de aplicación aquí podría ser, por ejemplo, digamos, un supermercado y queremos saber qué tipo de clientes consumen en este supermercado. Entonces, esto podría ayudar a lo mejor para determinar ah, pues a cómo dirigir mejor el negocio hacia el tipo de cliente que estamos viendo que mejor nos beneficia tener. Siguiente, por favor. Y los otros algoritmos de aprendizaje por reglas de asociación se usan para poder saber cuál es la probabilidad de que va a ocurrir un evento, pero cuando ya ocurrió uno atrás. Ejemplo, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona compre pollo después de que ya compró un extra dark chocolate? Siguiente, por favor. Aquí como casos especiales y para concluir, puse los métodos de aprendizaje profundo, que son básicamente métodos que, dependiendo cuál utilicen de estos que están enlistados y cómo los usen, pueden resolver cualquier problema de los que ya expliqué anteriormente, con la diferencia de que estos algoritmos tratan de arremedar el- la conducta de una neurona. Siguiente, por favor. Esta tabla que les muestro aquí es una contribución de mi tesis donde pues resumo la información más general de diversas bibliotecas de funciones que existen en la actualidad, que pueden encontrar en GitHub desde 2008 hasta la actualidad, donde pues podemos observar que el 80% de estas bibliotecas proveen una interfaz en Python. Muy pocas de ellas ofrecen soporte a sistemas embebidos, pero la mayoría ofrece soporte a paralelismo. Ahorita les digo qué es eso. Finalmente, en mi tesis yo apliqué un criterio de selección para determinar cuáles son las 5 bibliotecas más representativas de estas, las cuales son Delete, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch y BigTL. Siguiente, por favor. Pues les comenté que les iba a decir que es paralelismo. Para esto les voy a decir muy rápido qué es procesamiento secuencial. Básicamente, cuando ustedes tienen un código, un programa, tienen su problema, y el código por el procesador es leído instrucción por instrucción de arriba hacia abajo. Siguiente, por favor. Mientras que en el modo de procesamiento paralelo, el mismo problema se segmenta en distintas tareas, o sea, el mismo código se fracciona en distintos, pues, se fracciona, pues. Y cada segmento de código se manda a un distinto procesador y son ejecutados simultáneamente para realizar la misma tarea, lo que por ende provee resultados mucho más rápidos. Siguiente, de aquí nos vamos por favor a la lámina 43. De aquí en adelante son todas las referencias que utilicé para mi trabajo. Nos queda un minuto, César. Gracias. Perdón, la 44. Y bueno, como resumen, pues les definí el concepto de aprendizaje automático, les platiqué sobre los antecedentes de este campo, también les describí los métodos en general que hay en este rubro, para luego concluir con cuáles son las bibliotecas de funciones más representativas, perdón. Y no olvidemos que también pues les había platicado de cuáles son las ventajas de involucrarse con este campo tan interesante, por lo que pues con esto concluyo y si tienen alguna pregunta, adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, justo a tiempo. En realidad te felicito muy a tiempo. Vamos a ver si Tania nos puede decir si hay alguna pregunta en el chat. Por favor, Tania. Sí. Jesús nos pregunta, César, ¿qué opinas sobre enseñarle Machine Learning a los niños desde la primaria y secundaria para proyectos con problem solving? Esa por un lado. Y por otro nos comenta, ¿crees que en un futuro para todos se use Machine Learning? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Son dos preguntas en una. Ok. Respecto a lo de enseñar a niños, yo creo que definitivamente es posible. Am, de hecho, yo personalmente incluso di clases de robótica a niños de primaria y secundaria. Creo que la parte difícil es más que el maestro sepa transmitir la información, que tenga empatía y la capacidad de ponerse en los zapatos de los niños. Pero creo que sí es posible, definitivamente. Eh, Obviamente, pues no podrían cubrir la parte matemática en su momento, pero ahorita hay muchas bibliotecas que ya te proveen las herramientas para tú directamente aplicarlas. E incluso ya no es necesario siquiera programar para implementar este tipo de herramientas. Y respecto a, pues si en un futuro se usaría Machine Learning para todo, no diría que para todo, pero creo que apunta para ser aplicado en una gran diversidad de casos, y cada vez yo creo que va en incremento, es lo que podría responder. Gracias, César. Tengo otra por aquí. Mencionaste ventajas del aprendizaje automático, ¿no? Pero Ujú. como todo en la vida, hay un lado oscuro. ¿Qué Sí. desventajas tiene el aprendizaje automático? Interesante. De hecho, sí las tengo identificadas, pero porque sabía que tengo el tiempo limitado, no decidí abarcarlas. Yo les llamaría más que desventajas, áreas de oportunidades. Bueno, por mencionar un par de ellas, ah, hay muchos reportes en diversos papers científicos donde se está manifestando que hay mucha dificultad para manejar datos masivos, lo que llaman Big Data. De hecho, la razón por la que mencioné cómputo paralelo no fue nomás porque sí, en realidad juega un papel importante en aprendizaje automático, precisamente porque se ha estado buscando la manera o tanto optimizar algoritmos como la parte de usar algo más, algo que permita procesar datos más rápido para que haga factible el poder implementar este tipo de algoritmos. Sobre todo los que vienen siendo neuronas, creo que tienen la mayor desventaja en términos de costo computacional. Principalmente yo diría que sería eso, pero también todavía se está buscando cómo evolucionar los algoritmos para que puedan llegar a ser más autónomos del implementador también. Vale, gracias. No sé si todavía tenemos tiempo, doctor Estrada. Tengo por aquí Sí, tres tenemos un preguntitas par de más. minutos. ¿Sí? Ok. Tenemos un par de minutos más. Vale, entonces, una sería, ¿cuáles son las herramientas matemáticas más usadas para esta área? ¿Qué curso recomiendas tomar para introducir a alguien al tema de aprendizaje automático? Y si quieres, contéstame esas y ahorita vemos la otra. Ok. Eh, Está bien. Ok, herramientas matemáticas más usadas. No sé si ahí se refieren a bibliotecas de funciones o métodos. Voy a contestar ambas por si las dudas. Respecto a bibliotecas de funciones, yo diría que las más populares son scikit-learn, TensorFlow. eh, Podríamos decir que PyTorch, pero PyTorch yo creo que sería el tercero de ellos tres. Este, Probablemente TensorFlow es más popular que incluso Scikit-learn. Yo creo que sería el popular número uno. Igual me podría equivocar en esa parte, pero respecto a métodos, de acuerdo a pues, la revisión de literatura que hice en mi tesis, hay un interés grandísimo en lo que viene siendo deep learning, aprendizaje profundo. Creo que de hecho, quizás de más. De hecho, en mi trabajo de tesis, de hecho, esto no, pues, o sea, sí hice una revisión de literatura en mi tesis, pero mi tesis en realidad cubre más otro tipo de métodos, digamos, los tradicionales, porque yo identifiqué que están demasiado desatendidos y hay mucha área de oportunidad donde pues estos algoritmos pueden llegar a ser bastante competitivos con los de neuronas en una gran diversidad de casos.
Creo que hay demasiada emoción por los métodos de neuronas, que serían yo creo los más usados, pero no necesariamente son los mejores. Depende del caso particular. Y curso para introducir el tema. Creo que esta área es bastante complicada. Depende mucho del nivel al que se desee llegar. Hay demasiada información que es muy difícil si quiere distinguir por dónde empezar. A mí en lo personal me ayudó mucho un curso de, creo que se llama Kirill Eremenko, de Udemy, de Machine Learning A to C, desde la A a la Z. No ven mucho la parte matemática y tiene muchos fallos el curso como tal, pero creo que para introducirte está excelente. Vale, gracias. Y Muy bien. me voy a tomar el atrevimiento de hacerte dos más. No, Macaria, te ya no felicito. tenemos tiempo, ya ¿Ya no no? tenemos tiempo. No, lo siento Ok. mucho, pero tenemos que Ah, mantenerlos en. Ojalá le puedan hacer la pregunta directa a César, pero ya se nos acabó el tiempo y llevamos un par de minutos de ganancia, pero ya nos alcanzamos. Entonces, tenemos que pasar a Está nuestro bien. siguiente ponente. Muchas gracias, César. A ustedes, gracias. Igual si quieren, escriban la pregunta y les contesto por chat. Muy bien. Quiero recordarles que hacia el final les vamos a compartir un enlace para que nos hagan favor de responder una muy breve encuesta. Les prometo que no será